Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a las cuartas jornadas multidisciplinares que en materia de violencia de género se desarrollarán durante los próximos días 22 al 24 de noviembre en cumplimiento en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es un honor para todos nosotros contar con la asistencia de la ministra de Justicia, doña Pilar Llop, en este acto de inauguración. Y yo, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra para que inaugure las jornadas. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas los asistentes y demás personas que participáis como moderadores y moderadoras o también en el resto de las mesas a través de este formato online al que ya nos hemos acostumbrado dadas las últimas experiencias que venimos arrastrando desde la pandemia, pero que también tenemos que aprovechar para poder hacer más eficiente todo el trabajo que se hace a través del Centro de Estudios Jurídicos. Quiero dar las gracias a la directora, Abigail Fernández, por su disponibilidad siempre a la hora de tratar estas cuestiones, una cuestión fundamental para este ministerio, para la política del Gobierno, pero para la política del Ministerio de Justicia, y también quiero dar las gracias a la directora general por su presentación, a Ángeles García. Bueno, en primer lugar, quiero poner de manifiesto que esta semana es una semana importante porque vamos a conmemorar el Día contra la Violencia contra las Mujeres, el día 25 de noviembre, un día en el que desde todos los países, organizaciones de mujeres, movimientos de la sociedad civil, pero también desde el punto de vista político e institucional, se realizan en todo el mundo actos de visibilización y concienciación de esta violación grave de los derechos humanos. España es un país comprometido con la violencia contra las mujeres, es un país comprometido en la erradicación de esta, ya he dicho que no me gusta llamarlo lacra social, sino grave violación de los derechos humanos. Y tenemos que tener en cuenta que se trata de una cuestión de carácter estructural en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de algo de carácter estructural, quiere decir que tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema ya sabemos que es la desigualdad que existe entre sexos, la desigualdad que afecta a quienes somos más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y es evidente que cualquier tipo de desigualdad, pero evidentemente esta desigualdad, que es la más común, la más habitual, porque ya digo que afecta a quienes somos más de la mitad de la población, produce violencia. Y por lo tanto, la erradicación de la desigualdad también supondrá la erradicación de las violencias contra las mujeres. Las cifras son todavía, a pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho en nuestro país, en España, en la lucha contra la violencia contra las mujeres, las cifras todavía son llamativas y son escalofriantes. 1.118 son las mujeres asesinadas desde que tenemos datos, desde enero de 2003, en el ámbito solo de la violencia de género, es decir, la violencia que se produce en el ámbito de la pareja o expareja. Muchas más son las mujeres que por motivos de género han sido asesinadas fuera de ese ámbito. También, y vamos a dar datos, solo de este año se han recibido desde el 1 de enero al 31 de junio, en el primer semestre, 75.722 denuncias. 75.722. Las llamadas al 016, desde que comienza 2021 hasta el 30 de septiembre, han ascendido a 65.242 llamadas. Y tampoco debemos olvidar la violencia vicaria. Este año, 5 niños y niñas, 5 pequeñas han sido asesinados por violencia de género. La violencia vicaria, que es la expresión más cruel, más despiadada, la violencia más horrible, que es el daño que se causa a la madre por parte de los padres o de las parejas masculinas de las madres, haciendo daño a sus hijos, infligiendo dolor o incluso llegando a asesinarlos. Y los hechos que están ocurriendo no son cifras, yo he dado algunas cifras, pero no son cifras. Detrás de cada una de esas cifras, detrás de cada uno de esos números, hay personas, hay seres humanos
con nombres y apellidos, personas de carne y hueso. Quiero recordar que España, como miembro de los tratados internacionales y de los convenios y tratados internacionales, y como uno de los miembros destacados en la comunidad internacional, pionero en el ámbito de la erradicación de la violencia contra las mujeres, España se ha situado siempre a la cabeza del combate contra esta violación de los derechos humanos. Tenemos instrumentos normativos, tenemos instrumentos institucionales muy potentes que han servido además de ejemplo de paradigma a otros países y que nos han tomado como referencia a la hora de abordar esta problemática también en el seno de sus legislaciones y en el seno de sus instituciones para ver cómo podían dar una respuesta más eficaz a este grave fenómeno criminal. Nosotros tenemos desde el año 2004 una normativa muy eficaz, muy eficiente. Todos y todas conocemos profundamente la ley de 2004, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2007, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres. Posteriormente, España ratifica en el año 2014 el Convenio de Estambul y que amplía el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia sobre las mujeres, y posteriormente un hito histórico en el ámbito de nuestra democracia, que es la aprobación en el año 2017 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento de carácter político, no jurídico, pero un pacto de carácter institucional, político y social en el que todos los grupos parlamentarios en aquel momento, con independencia de su color, de su ideología, se pusieron de acuerdo en el combate contra esta lacra. Y esto es porque, como he dicho antes, España, dentro de la comunidad internacional, está comprometida con un principio básico que es el principio de la diligencia debida. El principio que nos obliga a investigar, que nos obliga a evitar la impunidad que se produce en el ámbito de la violencia contra las mujeres y que nos obliga a tipificar determinadas conductas, nos obliga a facilitar los cauces de acceso a la justicia de las víctimas y también nos obliga a establecer un marco y un entramado institucional de carácter social para ayudar a las mujeres a que puedan salir de esa situación de violencia. Yo creo que el Pacto de Estado, que es el marco en el que se desarrollan estas jornadas multidisciplinares, debe ser puesto en valor siempre. Ya digo que es un ejercicio, además de madurez democrática, el que todas las fuerzas políticas en aquel momento se pusieran de acuerdo unánimemente para sacar adelante también algo que afecta a la democracia, que es la igualdad en nuestra sociedad. Y el Pacto de Estado se comenzó a poner en funcionamiento, se puso en pie, echó a correr a partir del año 2018, primero con las primeras conferencias sectoriales que se hicieron entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, sobre todo para hacer los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado, que como sabéis está dotado con 1.000 millones de euros en una vigencia de 5 años, pero también se puso en funcionamiento a raíz del Real Decreto de 3 de agosto de 2018 que establece determinadas medidas de apoyo para las víctimas de violencia de género, asesoramiento inmediatamente antes de interponer la denuncia, asesoramiento legal por parte de profesionales, también acompañamiento y también medidas de mayor protección de los menores para que pudieran recibir atención psicológica desde momentos tempranos, evitando así las graves secuelas que no recibir este tratamiento pudieran ocasionar. También se devuelven las competencias en los ayuntamientos, se modifica la Ley de Bases del Régimen Local, el artículo 27, para devolver a las entidades locales algo que nunca les debió haber sido suprimido en las anteriores reformas que se hicieron de esta ley, que fueron las competencias que se denominaban impropias en materia de igualdad y de violencia de género, porque al final las víctimas a quien acuden primeramente es a quienes están más próximos a las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos, las entidades locales.
Posteriormente, el decreto ley de 1 de marzo de 2019, también dentro de lo que son los instrumentos normativos, que desarrolla la igualdad de trato de hombres y mujeres en el ámbito del empleo y la ocupación, fue una medida de carácter extraordinario para garantizar la posibilidad de que las mujeres en el ámbito laboral también pudieran alcanzar esa igualdad, pudieran estar en un ambiente libre de acoso. Se desarrollan planes de igualdad ahora ya obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores, y también otras medidas como son las licencias por cuidado de hijo paritarias, que bueno, sabemos que siempre ha supuesto un obstáculo a la empleabilidad y al talento, a la promoción del talento de las mujeres para que puedan ocupar puestos de gran responsabilidad y toma de decisión tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Otros proyectos de ley que estamos trabajando ahora, como el proyecto de garantías de la libertad sexual, también pretende garantizar esta libertad sexual, esta igualdad de las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y no debemos olvidar que cuando se produce violencia contra las mujeres se están atacando también otros derechos fundamentales. Si se acosa a las mujeres en el ámbito laboral, se está atacando su derecho al trabajo. Si se violenta a las mujeres en la calle, se está también atacando su derecho fundamental de deambular libremente por el espacio público. Es decir, todos los ataques, todas las violencias contra las mujeres llevan además otras violaciones graves de otros derechos que afectan a las mujeres, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Además de esto, tenemos, gracias a la ley integral, gracias a todo el desarrollo normativo y gracias también al compromiso político, institucional y social en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, otras medidas, otros instrumentos de carácter institucional, como son los juzgados especializados, las fiscalías especializadas, también las policías especializadas. Como sabemos, al final la especialización en este ámbito es una de las herramientas, de los mecanismos fundamentales para una mayor y más eficaz lucha contra la violencia contra las mujeres. Pero también tenemos otros instrumentos, como son instrumentos tecnológicos, Biogen, por ejemplo, otros instrumentos de valoración del riesgo, el protocolo de valoración forense urgente del riesgo elaborado por el Ministerio de Justicia para territorio ministerio en el ámbito o en el momento de las guardias, o también otros protocolos elaborados como en los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid Capital para analizar las valoraciones de riesgo por parte de los equipos psicosociales. También tenemos otros instrumentos tecnológicos, IRAG, que nos permite recoger datos y analizar, por ejemplo, el número de mujeres, no de denuncias, sino de mujeres que han interpuesto denuncias por violencia de género, y otros datos también muy importantes, porque como sabemos, el análisis de los datos es lo que al final nos permitirá no solo hacer un más adecuado y más profundo análisis del fenómeno criminal para dar una respuesta institucional más eficaz, sino que también nos permite combatir a aquellos que están negando la violencia de género, a aquellos que están dando datos que no se corresponden con la realidad y aquellos que están de esta manera perpetuando prejuicios y estereotipos de género que suponen un obstáculo al desarrollo de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, de los niños y de las niñas. Otros instrumentos institucionales son los observatorios en el Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que gracias también a los grupos de expertos, hace unos análisis extraordinarios, unos estudios extraordinarios basados en datos científicos, análisis de asesinatos, también análisis de sentencias por asesinatos y guías de criterios de actuación judicial que sirven como orientación para poder aplicar de una manera mucho más eficiente y más acorde con toda la normativa nacional, europea e internacional, la legislación en materia de violencia de género. Y también tenemos la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que es el instrumento de carácter político a nivel de Gobierno que coordina toda la actividad y del que depende el observatorio en el que participan las organizaciones de la sociedad civil con mayor representación en todo el territorio del Estado.
Además, a nivel europeo, EIGE, el Instituto Europeo de Igualdad de Género, o también la Agencia Fundamental la Agencia de Derechos Fundamentales, la FRA, son instrumentos que a nivel europeo permiten analizar cuál es la situación de las mujeres y cuál es la situación de la violencia contra las mujeres en el resto de Europa. Bueno, yo creo que es suficiente únicamente mencionar estas cuestiones para darse cuenta. Podríamos hablar mucho más, pero solo mencionando lo que ha hecho España en estos últimos años, casi ya 18 años de vida de la ley integral, y además también gracias a las interpretaciones que se han hecho, sobre todo en el ámbito del Tribunal Supremo, de los delitos relacionados con la violencia de género, España sigue mostrando día a día su compromiso en la erradicación de esta lacra. Yo estoy segura que aún muchos son los desafíos, muchos son los nuevos retos que tenemos que afrontar, las nuevas formas de comisión de los delitos de violencia contra las mujeres, las nuevas interpretaciones que tendremos que hacer de las leyes que ya, algunas ya aprobadas, como la Ley Integral de Violencia contra la Infancia, pero también la Ley de Garantías contra la Libertad Sexual, que esperamos que se pueda aprobar muy pronto. Muchos serán los desafíos, los medios tecnológicos a través de los que se cometen violencia de género, interpretaciones jurisprudenciales, y seguro que en este curso, en estas jornadas, se analizarán muchos casos también concretos que deberemos afrontar, pero también se arrojarán importantes conclusiones que yo estoy segura que servirán de una manera muy eficiente para el trabajo que desarrollaréis en el ámbito de vuestras responsabilidades. Así que muchas gracias, mucho éxito y hasta la próxima. Gracias, ministra. Creo que tenemos algún problema con la directora del CEF, ¿o está conectada? Buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. Pues Buenos días. quiero también agradecer a doña Abigail Fernández, directora del Centro de Estudios Jurídicos, su participación en el acto de inauguración, y quiero agradecer la inestimable colaboración de su equipo en la organización y desarrollo de las cuartas jornadas, con el apoyo también logístico de la plataforma online. Les dejo con doña Abigail, la directora del CEF, que les va a dirigir unas palabras. Muchas gracias y buenos días, ministra de Justicia. Muchas gracias por poder compartir unos minutos de tu difícil y apretada agenda con nosotras. Directora General para el Servicio Público de Justicia, asistentes y ponentes en las jornadas del Ministerio de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En primer lugar, quiero pediros disculpas. He tenido un problema con la imagen de vídeo. Estoy ahora mismo, bueno, por el motivo de una reunión de equipo internacional fuera de España, y he tenido algún problema con la emisión de la imagen. Así que, en primer lugar, os pido disculpas por no poder emitir correctamente. Bien, en un año más estamos aquí, y el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, nos recuerda que debemos posicionarnos y tomar partido en defensa de la igualdad material entre mujeres y hombres, y contra la manifestación más vergonzante de esta desigualdad, que son las violencias machistas, que pueden llegar a costar la vida y la salud física y psíquica de tantas mujeres y de sus hijos e hijas. 2021 está siendo un año triste y terrible en estos términos. La violencia machista y sus diversas manifestaciones, como la violencia vicaria, ya han costado la vida de 37 mujeres y de 5 niños y niñas. Hemos conocido estos casos porque han sido los más graves, pero ya sabemos que las cifras de las violencias machistas son mucho más amplias y dolorosas. Lo sabemos y no podemos dejar de repetirlo. La violencia de género es un problema real, contrariamente a lo que sostienen argumentos negacionistas o relativistas que se extienden en medios de comunicación y en redes sociales, digitales y físicas, y llegan incluso a órganos de representación ciudadana, emponzoñando lo que debería ser una lucha unitaria, indiscutida e indiscutible. La violencia machista no es una invención ideológica, no son fake news, no son mentiras contra hombres ni maquinaciones sectarias. La violencia machista no es un asunto menor ni minoritario, no tiene un reverso, que haya mujeres que dirijan en la misma proporción, gravedad, ni por las mismas razones contra hombres, y tampoco es un asunto individual. Lo que sí es la violencia de género es una cuestión de seguridad colectiva y comunitaria, es un asunto de salud pública,
es la manifestación más grave e injustificable de una desigualdad estructural en cuya solución, como en la de todas las desigualdades, el derecho debe jugar un papel activo. Y cuando hablamos de derecho nos referimos, por supuesto, a normativa autonómica y estatal, pero también a un amplio marco de normativa internacional sobre el que existe un consenso más que consolidado. Y esto abarca desde el Convenio de Estambul a normas tan poco sospechosas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la propia Constitución española. Derecho y servicio público, por tanto, las mismas raíces del Estado social. Por eso, el Centro de Estudios Jurídicos ha adoptado la igualdad como uno de sus ejes formativos, con el convencimiento de que la formación en igualdad de las servidoras y servidores públicos, miembros de las carreras y cuerpos de justicia, es fundamental en esta lucha y en su trabajo cotidiano. El objetivo siempre es ofrecer un servicio público de la mayor calidad a quienes acuden a la Administración de Justicia. Como se puso de manifiesto en la mesa redonda que el Centro de Estudios Jurídicos organizó ya hace un año, en noviembre de 2020, sobre formación contra la violencia de género, esta formación no solo debe ser de corte jurídico, sino que debe abarcar un amplio catálogo de competencias y habilidades personales e interpersonales, basadas en el respeto a las circunstancias, los tiempos y las decisiones más difíciles de las usuarias, en una comunicación clara e inteligible, en la accesibilidad y en la proximidad en un sentido amplio. Ello con la mirada puesta en la necesidad de que la Administración de Justicia trabaje como un equipo bien integrado, conectado con todos los agentes involucrados, privados o públicos, y de cualquier ámbito, para ofrecer una respuesta integral y efectiva frente a la violencia de género. Una Administración de Justicia que desarrolle una actuación protectora, pero no solo reactiva, sino que también profundice en su capacidad de actuar de manera preventiva y detectora de situaciones de riesgo. Por esto asumimos la responsabilidad institucional de ampliar objetiva y subjetivamente la formación del personal de justicia contra la violencia de género y también la formación abierta y la divulgación a través de mesas redondas o actividades como la Escuela de Verano que inauguramos en julio de 2021. Estoy segura de que las jornadas que hoy comenzamos serán una valiosa herramienta en este camino y agradezco su compromiso y su acción a la Directora General para el Servicio Público de Justicia y a su equipo, con el que siempre es un placer trabajar. Por mi parte, os animo a participar activamente en las distintas mesas y os recuerdo que las grabaciones estarán disponibles en el canal YouTube del Centro de Estudios Jurídicos a partir del mismo día 25, de manera que podáis revisarlas y consultarlas con tranquilidad. Muchas gracias a todas y a todos y espero, como os digo, que las jornadas sean muy provechosas. Buenos días. Gracias, directora. Antes de concluir el acto de inauguración, quiero agradecerles a todos ustedes el interés mostrado en participar como alumnos y alumnas de las cuartas jornadas de formación organizadas desde este Servicio General, de esta Dirección General para el Servicio Público de Justicia. Hola. Ahora sí. Estas jornadas se vienen organizando desde el año 2018 con el fin de mejorar la formación especializada del sector justicia en materia de igualdad de género y violencia sobre la mujer. Durante estos años han participado un total de 925 profesionales y este año, que se han ofertado 135 plazas, como en otros años, se han recibido muchas solicitudes que no han podido ser atendidas, en concreto un total de 417 solicitudes. Esto demuestra el serio compromiso de los profesionales de la justicia en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia sobre la mujer, pues somos conscientes de que todos estamos muy ocupados y que en ocasiones es muy difícil dedicarnos de forma exclusiva un par de días a incrementar nuestra formación. Pero bueno, esta formación es un pilar fundamental para el ejercicio de cualquier profesión y nos permitirá no solo ser más rigurosos en nuestros respectivos ámbitos de trabajo, sino también incrementar la sensibilidad para mejorar la atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género y muy especialmente hacia quienes también padecen de forma directa dicha violencia, sus hijos e hijas menores de edad. Confiamos en que la reciente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, en su espíritu de garantizar a los niños y niñas y adolescentes entornos seguros y libres de toda forma de violencia, constituye un paso importante en aras a la mejora de su protección en aquellos supuestos en los que hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género. En definitiva, necesitamos que las mujeres víctimas de violencia de género tengan, en primer lugar, confianza en la justicia para que se atrevan a denunciar y, en segundo lugar, una vez se ha dado el paso de interponer la denuncia, que se sientan acompañadas y protegidas durante todo el proceso judicial. Por ello,
es necesario que entre todas y todos, como servidores públicos, pongamos todos los medios a nuestro alcance, comenzando por una formación especializada para proporcionarles un servicio de calidad. Y concluyo ya deseando que estas jornadas cumplan todas sus expectativas y les resulten satisfactorias y productivas. Y para ello contarán con el acompañamiento diario de Yolanda Gutiérrez, que es fiscal y es asesora del Ministerio, que coordinará estas cuartas jornadas y se encargará de la actividad formativa con la presentación de los ponentes y moderando todas las mesas redondas. Muchísimas gracias. Quedan inauguradas las cuartas jornadas multidisciplinares de formación en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gracias.